Pues eso es todo. La tercera jornada de entrenamientos de hoy daba por terminada esa primera puesta en escena de la nueva Fórmula 1 2022 aquí en estos 3 días de test en el circuito de Barcelona-Cataluña. Una jornada que ha dejado titulares importantes. El primero, destacado a primera hora de la mañana, Fernando Alonso tenía que dar por terminada esta última jornada de test después de que hubiera un conato de incendio en su Alpine a primera hora de la mañana, que ha hecho que el equipo diera por terminada la jornada y el test aquí en Barcelona. Al otro lado de la cruz pasamos a la cara porque Ferrari sigue dando síntomas de consistencia, de velocidad, satisfacción con Carlos Sainz y en Maranello porque se está cumpliendo y los que el año pasado dominaron hoy, tanto Mercedes como Red Bull han enseñado la patita. Con neumático más blando, seguramente con menos gasolina, pero al final de la jornada hemos visto a los Mercedes y a los Red Bull encabezar la tabla de tiempos. It's been an interesting laps, but I'm happy with today's. I think I almost got 100 laps in today, so for a half-day running, that's not too bad. El día no empezaba nada bien para los intereses de Fernando Alonso y de Alpine. El piloto asturiano que salía a pista, una pista muy fría, en la que sufría pequeñas salidas de pista que al final se veían truncadas por esa fuga hidráulica en el motor de su Alpine, que hacía y provocaba ese conato de incendio que ha obligado a las asistencias del circuito de Barcelona a tener que tirar de extintores. Un problema que primero se pensaba que podía ser de motor, luego las primeras investigaciones han dicho que podía ser una fuga hidráulica. No está claro cuál ha sido aún el origen de este problema, que eso sí ha truncado la jornada de hoy del equipo francés. No han vuelto a salir a pista y por tanto han dado prematuramente por terminada unas jornadas de test que no han sido del todo positivas. Estábamos hablando ayer que habían sido muy conservadores con la velocidad, con el ritmo de estas dos primeras jornadas, buscando la fiabilidad. Al final cierran 3 jornadas con tan solo 266 vueltas en las que han mostrado poca velocidad y que además este problema de fiabilidad añade más interrogantes al rendimiento del Alpine, un equipo que deberá trabajar y mucho de aquí a Bahrein para intentar seguir el ritmo de los equipos de cabeza. Veremos de qué son capaces, pero de momento las sensaciones que han dejado la cara Ferrari. Han completado este tercer día de test con las mismas sensaciones: consistencia, velocidad, ritmo, seguridad y sobre todo con muy buenas sensaciones por parte de los pilotos. Unas 3 jornadas muy positivas. Los de Maranello han acumulado muchísimos kilómetros y además lo han hecho con buenas sensaciones, completando el plan de trabajo establecido para esta primera toma de contacto con los test y además haciéndolo con velocidad, estando arriba siempre en las clasificaciones, cumpliendo el plan de trabajo y lo más importante de todo, que no han usado los neumáticos más blandos. Tanto el tiempo de hoy de Charles Leclerc, sexto, como el de Carlos Sainz, séptimo, se han hecho con neumáticos C3, los medios del rango de Pirelli y además con los depósitos muy llenos. Por tanto, satisfacción, confianza, pero al mismo tiempo prudencia. No sería la primera vez que Ferrari se va de aquí con muy buenas sensaciones y luego la primera clasificación no se traducen en la pole position. Pero el ambiente es bueno y por tanto no hay que ocultarlo. Satisfacción en Ferrari. Eso nos decía Carlos Sainz. Why you believe we look in great shape? I mean, it's very early days, and I can imagine why you guys are starting to take conclusions and maybe try to put a bit of a pecking order, but for us really we have no clue, and I think no one has no clue of which fuel loads, which engine modes is everyone running, so we cannot confirm or deny that we are happy or sad because we really don't know where we are. Mercedes ha querido dejar estas 3 jornadas de test con buenas sensaciones después de 2 días en que no han sido capaces de encontrar el ritmo, la velocidad, la constancia a las que nos tenían acostumbrados en otros test de pretemporada. Hoy Mercedes ha completado una buena jornada, más de 160 vueltas entre Russell y Hamilton, que se han intercambiado al volante del W13 y que además han probado neumático blando, algo que sí denota
que Mercedes no estaba del todo satisfecho con el rendimiento del coche. Al final, tanto Hamilton con ese 1.19.153, mejor tiempo de las 3 jornadas, como Russell, han encabezado la tabla de tiempos. Veremos de qué son capaces en esta semana antes de desplazarnos a Bahrein. Hay dudas en el coche, hay que mejorar, les ha afectado y mucho los problemas que este nuevo monoplaza, y por tanto Russell de momento no se veía para nada favoritos, al contrario, veía un favorito claro después de estos test. As I said yesterday, the Ferrari and the McLaren were looking incredibly strong, and I think we got some improvements too. Ferrari look very, very strong, but Mercedes and Red Bull are right there with us, and if anything, I would say a little bit ahead at the moment. So personally, I feel like we have a lot of work to do as a team if we want to be fighting with them. Otro de los equipos que se va de este test de Barcelona con una sonrisa en la cara es McLaren. Desde el primer minuto los de Woking han demostrado fiabilidad, consistencia, han estado siempre en cabeza de las tablas de tiempos y por tanto han cumplido el plan de trabajo. En un coche que se veía conservador desde un buen principio, han ido escalando poco a poco con una consistencia que dice mucho del equipo capitaneado por Andreas Seidel, que tanto como con Ricciardo como con Lando Norris han hecho una buena toma de contacto con un coche que se muestra además fiable. Hoy 140 vueltas entre los dos pilotos y un Norris que para nada les veía luchando por la victoria. Al contrario, apuntaba a Mercedes porque no se fía ni un pelo de los de Brackley. No, I think, Mercedes never looked that good in testing until they get to the first race. If they're good in testing, it means they're probably going to be incredible by the first race. So, Al igual que Mercedes, Red Bull quería salir de aquí con mejores sensaciones que la jornada de ayer. Hoy Verstappen y Pérez han estado por detrás de los Mercedes en la tabla de tiempos y sobre todo se han bajado del coche con mejores sensaciones. Con neumático más duro para el piloto holandés, el actual campeón del mundo, con el número 1, con el dorsal 1 en su RB18. Neumático más blando para el piloto mexicano, pero ambos salían de estas 3 jornadas de test con la satisfacción, con el de haber hecho mejor en esta última jornada que en las 2 primeras, pero sobre todo con un Verstappen con buenas sensaciones y sin mirar a los tiempos. Así lo decía el holandés. Yeah, it was all right. I mean, of course, there were quite a few red flags. So I think we couldn't complete our whole program, but everything was working well. The car felt good. I'm happy with the balance. But I mean, Bahrain is going to be completely different, and also I don't really pay attention to the lap times yet. We'll look into that in Q3 in Bahrain. Y del resto de la parrilla, las mejores sonrisas venían de Williams. Ha sido un test consistente, sólido, con fiabilidad, en la que tanto Albon como Latifi han mostrado un buen ritmo, velocidad, que da que pensar que Williams puede haber hecho un buen paso adelante. El resto, la mayoría se han quedado por el camino. Aston Martin ha tenido un problema que ha dejado a Vettel fuera de combate justo antes del parón de mediodía. No han podido reparar el coche y por tanto han dado por terminado el test, al igual que ha sucedido con Pierre Gasly y su Alfa Tauri. Mostraban velocidad, pero una salida de pista ha hecho que tuvieran que dar por terminado prematuramente esta última jornada de test. Y en el lado más opuesto a la cola, por un lado, Alfa Romeo no han sido capaces de cambiar esa tendencia que llevaban en 2 días en las que han tenido muchos problemas de fiabilidad. Ni Bottas ni Zhou han sido capaces de dar muchas vueltas con el Alfa Romeo y además hemos visto esta mañana varias salidas de pista. Y al final de todos, Haas tampoco ha podido terminar el test de hoy y además el equipo está envuelto en toda la polémica por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy hemos visto a los coches de color blanco, se han retirado los colores de la bandera rusa y los nombres de ese patrocinador, de la empresa del padre de Nikita Mazepin, y eso pone en duda la continuidad no solamente del piloto ruso, sino pone aún en más dificultades económicas, o podría poner aún en más dificultades económicas, el equipo capitanizado por Günther Steiner. Un conflicto de Rusia que además hoy ha hecho que la Fórmula 1 se pronunciara y dijera que la situación actual sería imposible disputar un Gran Premio de Rusia, algo que es la antesala clara a la cancelación de esa carrera, esa cita en el calendario.
Hemos visto muchas diferencias de interpretación de reglamento en alas, en pontones, diferentes conceptos, pero solamente en eso los equipos están diseñando y construyendo coches. No, hay muchas otras diferencias. Seguramente habéis oído hablar esta pretemporada del tema del push rod, pull rod, de la suspensión delantera trasera. Pues sí, hay diferencias importantes. Aquí os traigo una foto del lado derecho del Red Bull y del lado izquierdo de el Mercedes. Aquí tendríamos la rueda del Red Bull y aquí la rueda del Mercedes. ¿Qué son los trapecios? ¿Qué son todos estos enlaces que vemos aquí? Pues ni más ni menos que para unir la rueda con el chasis y hacerlo de una manera que nos permita hacer trabajar bien la rueda, pero también que nos permita mover todas estas fuerzas, transmitir todas estas fuerzas de la rueda a la suspensión, que es la que nos absorbe todas estas energías que si no harían que el coche fuera botando por la pista. Pero hay dos maneras de hacerlo. El sistema más tradicional, el que une la suspensión hacia los muelles y los amortiguadores con este tirante que va de la parte superior del chasis a la parte más inferior de la rueda. Este sería el sistema push, pero si nos vamos a nuestra izquierda vemos que el Red Bull no lo hace, utiliza un sistema que se llama el pull rod. Fijaros, va de la parte inferior del chasis a la parte superior de la rueda de la mangueta, que es donde va fijado este eje, que es el que determina push rod, de empuje, porque las fuerzas empujan, o cuando tenemos una fuerza hacia arriba, estira y se transmite de esta manera. Por tanto, pull rod, push rod, completamente diferente. Ventajas, desventajas. Es muy equilibrado y de hecho que algunos coches monten una opción u otra significa que la diferencia no es muy relevante a la hora de las prestaciones. Básicamente en el push rod tenemos un tirante mucho más reforzado porque estamos empujando, pero por lo contrario tenemos todo el sistema de amortiguadores y muelles en una zona mucho más accesible que no la del pull rod, que lo tenemos aquí abajo, es mucho más difícil de trabajar, pero por lo contrario tenemos el peso en la parte inferior, nos interesa tener todo el peso aquí en la parte inferior. Y otra ventaja que tiene es que fijaros la diferencia de diámetro de esta pieza con esta, mucho más fina, la del Red Bull, porque tiene que estirar, transmite el pull, así lo diríamos, la fuerza cuando la rueda se comprime. Más cosas, todos estos de la cinemática, de las suspensiones, de los trapecios, en los coches modernos está condicionado por la aerodinámica, y más esta temporada, porque además tenemos el efecto suelo, nos interesa empujar el aire hacia la parte inferior. ¿Qué han hecho Adrián Newey y sus muchachos? Pues comprometer completamente los puntos de la suspensión. Si este triángulo superior debería tener el punto más o menos a esta altura o a esta altura, fijaros dónde lo han puesto, aquí abajo. ¿Para qué? Para crear un túnel, para direccionar el aire, para utilizar los trapecios, para mover el aire hacia la parte inferior del coche y alimentar el máximo posible de aire la zona inferior en ese túnel y ese aire que pasa por la zona de los pontones. Increíble el trabajo que están haciendo. También lo utilizan en Mercedes. ¿Cómo? En estos cubretrapecios, piezas de fibra de carbono que lo que hacen con forma de ala también es aprovechar toda esta superficie que les permite el reglamento para direccionar el aire con estas piezas que no son solo completas. Esto, por ejemplo, es el tirante de la dirección, la violeta de dirección que permite girar la rueda. Por tanto, seguramente si sacáramos esta pieza de carbono encontraríamos una pieza muy finita. Otro ejemplo que tenemos de esto, ahí lo veis, es en el McLaren. También configuración igual que Red Bull, pull rod de arriba a la parte inferior del chasis. Fijaros hasta dónde va. Y además, en esta foto que tenemos esta parafina, como veis, por ejemplo, cómo fluyen todos los flujos en esta zona de los trapecios. Configuración del Ferrari, igual que el Mercedes, muy parecida, no tan acentuada este punto. Fijaros dónde va Ferrari a buscar este punto del trapecio superior, un poco más arriba en Mercedes. Ambos carenados. Fijaros con todas estas piezas de carbono alrededor de los trapecios. Pero ¿qué pasa dentro, donde estamos en la llanta? Fijaros en esta configuración del Red Bull y del McLaren, muy parecida. Punto superior en el push rod, lo más cercano posible al extremo superior de la zona de la mangueta, también en el McLaren. Y también hemos pillado estas zonas para ver el flujo de aire, para ver con esta parafina qué es lo que hace el aire, importantísimo en esta parte delantera del coche. Atrás, ¿qué pasa? Lo mismo, diferencias. Lo más común atrás era el pull rod estos últimos años, también para ayudar a canalizar y a dar volumen suficiente en el difusor. Este es el Alpine, suspensión tipo pull rod, de abajo arriba, pero fijaros,
en esta del Red Bull. Como el Red Bull al revés de adelante, push rot atrás. Bueno, esto ya es un tema de aerodinámicas, es un tema de diseño conceptual del coche. Otra cosa que os quería enseñar que ha dado mucho que hablar. Los tapacubos, estas piezas que son iguales para todos los coches, que es una pieza que ha diseñado conceptualmente Red Bull, que la FIA ha adoptado para todos los coches y que hace que veamos las llantas prácticamente radiales o las veamos lenticulares tapadas completamente. ¿Qué hay debajo? ¿Cómo lo fijan los equipos? Fijaros en esta imagen que conseguí pescar. Esta es la llanta original y estos son los ejes en el cual se fija este tapacubos que hace que los coches, a mí personalmente no me gusta, a mí me gustaría más verlos así, pero por un tema aerodinámico, para ese concepto que quiere introducir la FIA, intentar mejorar la aerodinámica para facilitar los adelantamientos, han tapado esta zona que era una zona que salía mucho aire y que por tanto provocaban este efecto que no iba nada bien para los adelantamientos. Detalles que seguirán viniendo en Bahrein porque habrá muchas más novedades, segurísimo.